Hola mis hermanos, Dios les bendiga, estamos en otro video, bienvenidos. Hoy vamos a aprender los acordes y también las inversiones para tocar huayno, porque va de la mano el acorde con la melodía para tocar huaynitos, ¿no? Entonces en el primer video hemos aprendido las escalas, ¿no? Que es con 2 dedos para tocar huaynitos, ¿no? Siempre para tocar la melodía también va a ir de la mano con los acordes. Para eso tenemos que saber un re menor con qué notas está conformado, ¿no? Entonces vamos a aprender aquí. Esto es re menor y está conformado de re, fa y la. 3 notas y eso hacen un re menor. Son 4 acordes que usamos en este círculo, ¿no? La nota principal es re menor, ¿no? Re menor. El segundo acorde sería si bemol. Esto es si bemol, ¿no? Que está conformado de re, fa y si bemol. Entonces esto es un acorde de si bemol. El tercer acorde sería un fa. Fa está conformado fa, la y do. Esto lo que estoy haciendo es una inversión. ¿De qué notas está conformado el acorde? En este caso está conformado fa mayor, está conformado de fa, la y do. Entonces la forma natural sería así. Ese es un mayor, fa mayor, ¿no? Que está conformado de fa, la y do. Entonces, cuando yo presiono de esta forma, también son lo mismo, el mismo acorde que está conformado de fa, la y do. Y volvemos a la nota principal que es re menor, que está conformado de re, fa, la. Entonces, otra inversión que podemos hacer aquí sería de esta forma. Ahí. Es lo mismo también, que está conformado de re, fa, la. Re, fa y la. Entonces, para tocar la melodía en los huaynitos, también vamos a usar esas inversiones. Por ejemplo, en el primer video estábamos tocando ese tema que dice Caminito Viajero. Para empezar a picar sería en si bemol. Empezamos en si bemol ahí. Entonces en la picada también, ¿no? Estábamos aprendiendo la escala, ¿no? Acordes de dos notas, ¿no? Que estábamos aprendiendo esto. Entonces cuando empezamos a tocar estamos también usando inversión. Cuando hago esto es un acorde de si bemol. Está conformado de re, fa, si bemol. Re, fa, si bemol. Es lo mismo. Entonces la picada lo estamos haciendo así. ¿No? Ahí. ¿Ves? Es en el mismo acorde. Voy a hacerlo solamente con los acordes. Esta melodía sería así, ¿no? A ver, con ritmo. Entonces este es fa, do y caemos en re menor. Entonces estamos usando solamente una base de los acordes, ¿no? Otra vez. En el coro sería así. Fa, estamos usando inversión aquí, ¿eh? Fa mayor está conformado de fa, la, do. Fa, la y do. Entonces sería así.
de cómo se usa cuando tocamos un acorde y dónde va la picada, ¿no? Entonces, para eso tenemos que practicar esto. El acorde que hacemos de una melodía va de la mano también aquí haciendo acordes, ¿no? Cuando queremos tocar con 2 o 3 notas, ¿no? También en la melodía. Para hacer una picada, yo le estoy agregando esta tecla que es Do, ¿sí? No, como les digo, no hay una regla de cómo deberías tocar así. No, cada músico tiene su estilo, como les decía, cada músico tiene su forma de tocar, entonces otros pueden usar esto o no, ya eso es, ya nace de cada músico, ¿no? Entonces cuando usted sabe la base, ya usted se inspira, ¿no? En todo caso, en esta parte podemos usar esto o no. Entonces cuando empezamos a tocar la melodía sería así. Así. Y es un ejercicio también esto, ¿no? Estamos usando esto. También de acá, que es Mi. Pero estamos en la base de Si bemol. Ahí. Entonces estamos agregando también esto como un adorno, que sería así. Pero también si queremos, ¿no? O si no queremos, tampoco lo podemos agregar, si no sería así. Entonces, si yo lo quiero agregar a esto, sería así. Aquí en Fa, también estamos en el acorde de Fa mayor. Estoy agregando Sol. Ahora, para terminar, este es un Re. Re está conformado de Re, Fa, La. Aquí lo mismo, Re, Fa y La. Y siempre terminamos ahí, ¿no? Que es la nota principal. Otra vez. También puedo empezar así. Y lo estoy agregando solo acá. ¿Ves? Así. ¿Ves? Este es un Fa, solamente le estoy agregando Re. ¿Ves? Y caemos acá. Así se usa lo que son en los guainitos, ¿no? La melodía va de la mano con el acorde. Ahí. Porque una picada simple, sin usar acordes en la melodía, sería así, ¿no? Espero que me han entendido y muchas bendiciones.